Abrí la puerta de la casa donde mi marido se escondía con su amante. Pero lo que escuché, ella salió a correr como cada mañana, sin imaginar que ese día, una simple calle la llevaría directo a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Un movimiento extraño, una puerta entreabierta, y una voz que jamás pensó escuchar de esa forma. A veces, no es lo que vemos, es lo que escuchamos cuando nadie sabe que estamos ahí. Una mujer que creía tenerlo todo, un secreto que no debía ser descubierto, y un instante que desata una tormenta. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No todos los días una mujer descubre que su mundo perfecto es solo un decorado frágil, una ilusión meticulosamente construida sobre promesas que, a la primera grieta, se rompen en mil pedazos. Era una mañana como cualquier otra, y sin embargo, algo en el aire ya pesaba diferente. Isabel, con su camiseta empapada de sudor y los auriculares enchufados al celular, no esperaba nada más que liberarse de los pensamientos que la ahogaban. Pero el destino, siempre juguetón, tenía planes distintos. Esa calle, la número 47, no estaba en su ruta habitual, pero un impulso la llevó por ahí. Y fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, entre la bruma del amanecer, un hombre idéntico a Martín, su esposo, caminaba con paso apurado al lado de una mujer joven, delgada y demasiado cómoda en su cercanía. Isabel se detuvo. El sudor ya no era del esfuerzo. Algo más profundo le congeló el alma. No quiso sacar conclusiones precipitadas. Podía ser una confusión, una coincidencia. Tal vez ese hombre no era Martín. ¿Cuántos hombres en la ciudad usaban camisas celestes y zapatos de cuero? Pero había algo en su forma de caminar, en la forma en que giraba la cabeza al hablar, que le erizaba la piel. Isabel quiso seguir su camino, olvidar, barrer esa imagen con la escoba de la lógica. Pero su corazón no la dejó. Continuó corriendo, aunque ya no corría por salud, sino por respuestas. Durante el resto del día, esa escena jugó en su cabeza como un cortometraje perturbador. Por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, no pudo evitar mirar al horizonte con los ojos enrojecidos por una ansiedad nueva. No sabía que ese sería el comienzo de una historia superadora, un giro emocional que cambiaría su vida para siempre. La noche llegó con un silencio espeso. Martín volvió a casa a la hora de siempre, con su camisa planchada, su sonrisa justa y una excusa tan bien construida que por poco logra calmar las tormentas internas de Isabel. Estuve con los contadores, mi amor, revisando unos papeles eternos, dijo con la voz de quien no teme ser cuestionado. Ella fingió que creía. Le sirvió la cena, escuchó su rutina sin interrumpir, y sonrió cuando debía. Pero por dentro, algo en ella se quebraba. No se trataba solo de la sospecha de una traición, sino del presentimiento de que algo más oscuro se estaba gestando. A veces, la intuición femenina no grita, susurra. Y en ese susurro, Isabel sintió que debía volver a esa casa. Saber la verdad, con sus propios ojos. Al día siguiente, temprano, se vistió sin hacer ruido. Tomó las llaves, sus auriculares y salió sin destino aparente. Pero su cuerpo ya sabía a dónde iba. La calle 47 la recibió con ese mismo aire espeso, casi cómplice. Caminó con paso contenido, intentando parecer distraída, como una mujer que simplemente pasea. Al llegar frente a la casa, algo en su interior le rogó que diera la vuelta, que no empujara esa puerta, que no descubriera lo que aún podía ignorar. Pero ya era tarde. El corazón de Isabel no entendía de pausas. Empujó suavemente la puerta, que cedió como si la esperara, y entró. La casa olía a café recién hecho y a perfume caro. Desde el pasillo, pudo escuchar risas, murmullos, y después, la voz inconfundible de Martín. Estaba relajado, cómodo, como si esa casa fuese tan suya como la que compartía con ella. Isabel se acercó lentamente a la cocina, cada paso un tambor en su pecho. Se ocultó detrás del marco de una pared, sin atreverse a asomarse. Martín estaba de espaldas, abrazando a una joven de cabello largo y piernas descubiertas. Isabel tapó la boca con la mano para no gritar. Y entonces, lo escuchó. No te preocupes, mi amor. Esta es la última semana que tendremos que soportar a esa fea en nuestras vidas. Yo me encargaré de que desaparezca para siempre. El suelo se volvió blando bajo sus pies. La frase retumbó en su cabeza como una alarma de incendio. ¿Había oído bien?
Dijo desaparecer. ¿Se refería a ella? Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Salió corriendo, sin mirar atrás, tropezando con un florero en la salida. El ruido alertó a Martín, pero cuando llegó a la puerta, Isabel ya estaba lejos. Corría como si algo la persiguiera, aunque no eran pasos lo que sentía detrás, sino palabras. Me voy a encargar. Desaparezca, fea. En medio de la calle, sin saber a dónde iba, chocó con alguien. Fue un impacto suave pero suficiente para hacerla detenerse. Levantó el rostro y ahí estaba Alejandro. El mismo Alejandro que la había hecho reír con chistes malos en la secundaria, que le regaló su primer poema escrito a mano, y con quien había compartido un amor tierno que la vida se encargó de interrumpir. Él, con su camisa mal abotonada y ese gesto medio irónico, medio protector. Al verla tan pálida, tan fuera de sí, solo dijo: «Isa, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Ella no respondió. Solo se abrazó a él con desesperación. Lloró como una niña que ha perdido algo irreemplazable. Alejandro, sin preguntar, la sostuvo, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquel amor adolescente aún viviera en algún rincón de sus huesos. Cuando finalmente pudo hablar, entre hipos y lágrimas, Isabel soltó la frase que cambiaría el rumbo de ambos. Martín dijo que iba a hacerme desaparecer. Alejandro frunció el ceño, con ese instinto de justicia que no había perdido con los años. ¿Estás segura de lo que oíste?, preguntó, sin soltarla. Ella asintió. Entonces él respiró hondo y dijo: «No vayas a la policía todavía. Si él realmente está planeando algo, vas a necesitar pruebas. ¿Confías en mí?». El silencio que siguió no fue de duda, sino de decisión. Isabel asintió de nuevo. Ese gesto fue el punto de partida de una alianza inesperada, pero poderosa. Porque hay traiciones que destruyen, sí, pero también hay heridas que abren puertas nuevas. Y a veces, cuando todo parece perdido, la vida nos pone frente a alguien que nos recuerda quiénes éramos antes del dolor. Isabel no lo sabía aún, pero acababa de iniciar el capítulo más emocionante, doloroso y superador de su vida. El cuerpo humano tiene una capacidad impresionante para reaccionar cuando el alma se quiebra. Isabel corrió sin rumbo fijo, como si el aire pudiera limpiar las palabras que acababa de escuchar. Pero no era posible. La frase «me voy a encargar de que desaparezca» no se borraba con el viento, ni con el movimiento. Sentía las piernas temblar, pero seguía avanzando, empujada por una mezcla de miedo y traición que le calaba hasta los huesos. Cuando finalmente se detuvo, no supo si fue por cansancio o por la presencia de Alejandro. Él no preguntó mucho. La miró, leyó su rostro roto y entendió que no era momento de presionar. Solo la abrazó, como quien sostiene un vaso a punto de romperse. Sentada en una banca oxidada, con el rostro cubierto por las manos, Isabel intentaba recuperar el aliento. Alejandro la observaba, con esa paciencia de quien ha visto muchas historias mal contadas y sabe que cada versión tiene matices que duelen. «¿Qué pasó exactamente, Isa?», preguntó con suavidad, como si temiera romper algo que ya estaba hecho trizas. Isabel tragó saliva. Respiró hondo. Lo seguí. Martín estaba con otra mujer, en una casa, y dijo que iba a desaparecerme. Dijo que era la última semana que tendría que soportarme. Su voz se quebró. Lo dijo con una tranquilidad. Alejandro se quedó inmóvil por unos segundos, procesando. Su instinto como abogado lo empujaba a actuar, pero su parte humana le gritaba que primero debía sostenerla. Ella no necesitaba soluciones rápidas, necesitaba a alguien que creyera en ella. «No puedes ir a la policía sin pruebas», dijo finalmente. «Si denuncias eso, con solo lo que oíste, lo negará todo. Se hará la víctima. Te va a voltear la historia». Isabel frunció el ceño. No era lo que quería oír, pero sabía que él tenía razón. El sistema rara vez está del lado de la víctima, sin evidencias claras. «¿Y qué quieres que haga? ¿Esperar a que me mate?», gritó con rabia contenida. Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «No, quiero que lo enfrentes, pero bien preparada. Vamos a reunir pruebas. Vamos a exponerlo. ¿Estás dispuesta?». La pregunta retumbó en su mente. Nunca había imaginado estar en una situación así. Su vida era rutinaria, estable, con problemas cotidianos. Jamás pensó que se convertiría en protagonista de una historia de traición y peligro. Pero ahí estaba, frente a un hombre que alguna vez amó, dispuesto a ayudarla. El corazón le palpitaba con fuerza, no solo por la adrenalina,
sino por la sensación de estar saliendo del pozo. Estoy dispuesta, dijo, mirando a Alejandro con una mezcla de miedo y determinación. Entonces empecemos, dijo él. Pero vas a tener que ser fuerte. Más de lo que nunca imaginaste. Alejandro propuso algo concreto: instalar una grabadora en el coche de Martín. Una que se activara con el sonido de la voz. Isabel dudó. ¿Y si él la descubría? ¿Y si la situación empeoraba? Pero Alejandro insistió. Mientras más tranquila te muestres, más confiado estará. No sospechará nada. Tú solo tienes que actuar como siempre. Lo demás lo haré yo. Isabel aceptó. No por valentía, sino por necesidad. Había llegado a ese punto donde el miedo ya no paraliza, solo empuja. En el fondo, sabía que estaba cruzando una línea sin retorno. Esa noche, de vuelta en casa, Martín estaba especialmente cariñoso. Le llevó flores, preparó la cena, incluso puso su canción favorita. Isabel lo observaba como quien mira un recuerdo que ya no duele, solo desconcierta. ¿Era esa ternura real o parte del plan? Fingió sonreír, aceptó el vino, rió en el momento adecuado. Pero por dentro, un huracán la arrastraba. Cada palabra de él sonaba falsa. Cada gesto era un eco de una mentira. Y aunque todo parecía perfecto, ella sabía que el infierno podía tener un rostro amable. En medio de la cena, Martín mencionó que tenía un viaje corto de trabajo. Isabel solo asintió, mientras por dentro encendía todas las alarmas. Alejandro tenía razón. Era el momento perfecto para instalar la grabadora. Aquella madrugada, cuando Martín se fue a dormir, ella fingió tener dolor de cabeza y se levantó con la excusa de preparar un té. En silencio, con manos temblorosas, bajó al garaje y colocó el dispositivo en un rincón oculto del automóvil. No sabía si funcionaría, pero al menos estaba haciendo algo. Un paso hacia su propia libertad. Al día siguiente, se encontró con Alejandro en un café discreto, lejos del vecindario. Le entregó la llave del coche con las instrucciones. Él revisó que todo estuviera en orden. Estás haciendo bien, Isa. Aunque no lo creas, estás siendo superadora, le dijo, con una sonrisa tímida. Estás tomando el control de tu vida, incluso cuando todo se siente fuera de control. Isabel lo miró en silencio. Era extraño escuchar esa palabra, superadora, pero le gustaba cómo sonaba en su voz. Como si no fuera una víctima, sino alguien que estaba eligiendo sobrevivir con dignidad. Mientras esperaban que el dispositivo empezara a dar resultados, Isabel volvió a su rutina. Iba al supermercado, hacía yoga, visitaba a su madre, pero todo con una capa de vigilancia. No era la misma. Observaba, escuchaba, interpretaba. Martín, por su parte, seguía en su rol de esposo modelo, aunque cada vez le costaba más mantener la máscara. A veces llegaba tarde, otras se mostraba nervioso, y cuando Isabel lo acariciaba, él se apartaba como si quemara. Las grietas en la fachada comenzaban a ser visibles. Y aunque dolía, eso también era una forma de justicia. Pasaron algunos días. Una noche, Alejandro llamó. Había escuchado las primeras grabaciones. Su voz estaba cargada de tensión. «Tenemos algo», dijo. «No es mucho todavía, pero suficiente para entender la dinámica entre ellos». Ella lo presiona, lo manipula, pero él la complace con gusto. Isabel sintió una mezcla de náusea y alivio. La traición era real. Ya no era una sospecha, era un hecho. Alejandro la citó para el día siguiente. «Vamos a sentarnos a planear, Isabel. Ahora empieza lo bueno». Isabel colgó el teléfono y se quedó en silencio, abrazando una almohada en la oscuridad. Por primera vez en días, no lloró, no tembló, solo respiró hondo. No sabía qué le esperaba, pero tenía claro que la mujer que comenzó a correr en la calle 47 ya no existía. Había sido sustituida por otra, una que, sin quererlo, se estaba volviendo más fuerte, más sabia y, sobre todo, más peligrosa para quien la subestimó. Cada mañana tenía un sabor distinto desde aquel día. Isabel despertaba con los ojos abiertos antes del sonido del despertador, como si su cuerpo supiera que la calma ya no era parte de su rutina. El desayuno era una actuación. El pan tostado, el café con leche, el jugo de naranja, todo servido con una sonrisa que ya no nacía del alma, sino de la estrategia. Martín hablaba de trabajo, de política, de cualquier cosa que no involucrara sentimientos. Ella asentía, lo escuchaba, lo observaba, ya no como esposa enamorada, sino como detective paciente. Y cada palabra, cada mirada esquiva de él,
Era un ladrillo más en la muralla que ella estaba construyendo para protegerse. Un nuevo rol nacía en su interior, el de una mujer que, aunque herida, ya no permitiría que la quebraran. Alejandro, por su parte, estaba en su elemento. Revisaba cada segundo de las grabaciones, analizaba las pausas, los tonos, las insinuaciones. Su mente legal conectaba puntos que a Isabel se le escapaban. «Mira esto», le dijo una tarde. «Aquí, Nuria dice, tienes que hacerlo esta semana, o no firmo nada más. Eso implica que hay contratos, acuerdos, dinero, algo más grande detrás de esta traición emocional». Isabel sintió un nudo en el estómago. No era solo una amante, era una socia. Y ella, sin saberlo, era la única que no estaba sentada a la mesa del juego. Esa revelación cambió el enfoque. Ya no se trataba solo de venganza. Era una cuestión de supervivencia. Las tardes de análisis con Alejandro comenzaron a ser más que solo trabajo. Había risas, recuerdos de adolescencia que escapaban entre silencios incómodos, miradas que duraban más de lo necesario. Alejandro era un refugio inesperado. Tenía esa mezcla de sensatez y dulzura que Isabel no recordaba haber recibido nunca de Martín. Una tarde, al despedirse, él le dijo: «No solo estás enfrentando una traición, Isa, estás descubriendo todo lo que mereces». Ella lo miró con los ojos vidriosos, pero no respondió. Aún no podía. Tenía miedo de abrir la puerta a otra historia mientras una aún estaba en llamas. Pero las brasas comenzaban a enfriarse. Esa noche, Isabel escuchó una conversación que marcó un punto de no retorno. Martín hablaba por teléfono. La puerta del estudio estaba entreabierta. Ella se acercó en silencio, como quien espía a su propio verdugo. «Sí, Nuria, ya sé que estás harta», decía él. «Pero necesito un poco más de tiempo. Isa no sospecha nada. Está más tranquila últimamente. En unos días hacemos el movimiento, ¿sí?» La palabra movimiento retumbó como una amenaza. Isabel retrocedió con el alma helada. ¿Qué clase de movimiento? ¿Qué iba a hacerle exactamente? ¿Y cómo podía seguir durmiendo en la misma cama que él sin vomitar? Esa noche no durmió. Se quedó mirando al techo, contando las grietas, recordando todos los momentos en que confió ciegamente en él. Los viajes, las cenas, las promesas vacías, todo tenía otro sabor ahora. Traición no era una palabra suficiente. Era un veneno lento que ella había bebido sin saberlo. Al amanecer, se duchó con fuerza, como si pudiera arrancarse la piel vieja. Se vistió con colores vivos, algo que no hacía desde hace años. Cuando se miró al espejo, no reconoció a la mujer frente a ella. Y le gustó. Era una señal de que algo nuevo estaban haciendo. Alejandro la recibió con una sonrisa suave. «Te ves distinta», dijo, como si estuviera soltando peso. Isabel suspiró. «Lo estoy. Cada mentira descubierta es un kilo menos». «Entonces sigamos», dijo él, abriendo su laptop. Esa tarde escucharon otra grabación. Martín se burlaba de Isabel. Reía con Nuria sobre sus discursos emocionales, sobre lo fácil que era manipularla. Isabel cerró los ojos. No por tristeza, sino por rabia. «¿Sabes qué quiero?», dijo ella, levantando la mirada. «Quiero que todos lo vean. Quiero que lo descubran como yo lo descubrí». Alejandro asintió. Era hora de pensar en algo grande. Juntos comenzaron a trazar un plan. No solo querían pruebas, querían una exposición pública. Una forma de poner en evidencia la verdadera cara de Martín ante todos. Alejandro pensó en un evento social. Algo donde Isabel pudiera mostrar las grabaciones sin decir una sola palabra. Una fiesta, un aniversario de bodas. Tal vez, propuso él. Isabel soltó una carcajada irónica. Sería poético celebrar el matrimonio mostrando cómo lo destruyó. Alejandro sonrió. Ya no veía a una víctima frente a él, sino a una mujer que se estaba reinventando. Una mujer superadora, emocionalmente más fuerte que nunca. La planificación de ese evento se convirtió en su nueva obsesión. Isabel retomó el control de su casa, de sus decisiones, de su agenda. Martín lo notó. «Te veo diferente, Isa. ¿Todo bien?», preguntó una noche. Ella lo miró con ojos serenos. «Más que bien, Martín. Estoy reencontrándome». Él sonrió, creyendo que la tenía otra vez en sus manos. Qué lejos estaba de imaginar que cada gesto amable de Isabel ahora escondía una bomba emocional con cuenta regresiva. Ella estaba decidida. No iba a caer en su juego otra vez. El escenario se estaba armando. Durante una cena con amigas,
Isabel comenzó a contar pequeñas verdades. Nada explícito, solo semillas de duda. Una frase aquí, una insinuación allá. Quería ver cómo reaccionaba su entorno. ¿La creerían? ¿Estarían de su lado? El apoyo fue inmediato. Siempre supe que algo en él no cerraba, dijo una. Esos ojos fríos, tan encantadores por fuera, agregó otra. Isabel anotó mentalmente los rostros de quienes estarían con ella cuando todo estallara. Ya no estaba sola. La traición había abierto la puerta a nuevas alianzas, nuevos afectos. Y lo emocionante era que cada paso hacia la verdad también la acercaba a su propia libertad. Mientras tanto, Martín seguía actuando. Seguía comprando flores, organizando cenas, hablando de un viaje a la playa. Isabel jugaba su papel con maestría. ¿Y si hacemos una fiesta este mes? Le dijo una noche. Algo íntimo, para celebrar lo que hemos vivido. Martín la miró con un brillo de sospecha, pero asintió. Claro, mi amor. Será hermoso. Isabel brindó con él, pero por dentro ya estaba contando los días. No para celebrar el amor, sino para firmar el acta de defunción de una mentira demasiado bien construida. Esa noche, al llegar a casa, Isabel se quedó mirando las luces de la ciudad desde su ventana. Pensó en la ironía de todo aquello. El hombre que prometió cuidarla estaba planeando su ruina. Y el hombre que amó en su juventud, el que creía perdido, había regresado para ayudarla a levantarse. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, exige coraje. Y ella, por primera vez en años, sentía que lo tenía. El primer paso estaba dado. Ahora solo faltaba seguir caminando hacia la verdad. Los días siguientes fueron una coreografía de silencios calculados. Isabel se había convertido en una actriz natural, capaz de pasar de la dulzura al desinterés en un parpadeo, sin que Martín notara el cambio. Lo observaba desde la cocina mientras él revisaba su celular con nerviosismo disimulado. Las claves de sus cuentas aún eran inaccesibles, pero Alejandro tenía contactos. Y en una de esas mañanas grises de otoño, le envió un mensaje. Tenemos acceso a uno de los correos de Martín, y no te va a gustar lo que contiene. Isabel sintió una punzada en el estómago. El corazón le latía como si presintiera el golpe. Se reunió con Alejandro esa misma tarde, y lo que vio no era solo evidencia. Era el mapa de una traición cuidadosamente orquestada. Había transferencias, contratos firmados digitalmente, cuentas offshore a nombre de terceros. Y entre todos esos archivos, un documento específico resaltaba como una daga, una autorización de venta de uno de sus apartamentos, firmada digitalmente con su nombre. Isabel parpadeó. Pero yo nunca firmé eso. Lo sé, respondió Alejandro con voz tensa. Esto es falsificación de identidad. Martín no solo está planeando alejarte emocionalmente, también está robándote. Y lo peor es que lo hizo con anticipación, como si supiera que este momento iba a llegar. Isabel sintió una mezcla de furia y humillación. ¿Cuánto tiempo llevaba él cavando su tumba financiera sin que ella lo notara? A veces el amor es una venda gruesa. Y ella, queriendo creer en una relación sólida, no había notado que Martín usaba su confianza como escudo para ejecutar su plan. Alejandro activó sus contactos legales y comenzó el proceso de denuncia por falsificación. Pero lo harían en silencio, sin alertar a Martín aún. El objetivo era reunir más pruebas. No podemos permitir que lo niegue después. Necesitamos construir un caso sólido. Isabel asintió. Se sentía como una superviviente que ha escapado del naufragio y ahora planea cómo rescatar a los que siguen a bordo sin saber que el barco se hunde. Pero sobre todo, quería algo más. Quería que él supiera que lo sabían, y que sufriera, como ella había sufrido. Esa noche, Isabel no pudo dormir. En lugar de luchar contra el insomnio, decidió hacer algo que llevaba semanas evitando: revisar su álbum de bodas. Las fotos, una vez símbolo de amor eterno, ahora le parecían escenas de una película mal escrita. Ella sonriendo. Él, con la mirada de quien tiene un secreto en el bolsillo. ¿Cuándo dejaste de amarme, Martín?, susurró al vacío. Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia decepción. Sin embargo, en medio de la rabia, comenzó a germinar algo distinto. Una energía nueva. Isabel no quería solo justicia. Quería redención. No solo para su nombre, sino para la mujer que había ignorado todas las señales. Al día siguiente, Martín parecía más relajado de lo normal. Isabel lo interpretó como una mala señal. «Estás de buen humor», dijo, mientras servía el café. «Solo estoy contento de verte más tranquila últimamente».
respondió él. Isabel sostuvo su mirada unos segundos, como si quisiera desafiarlo sin decirlo, y luego sonrió. Tal vez me hacía falta volver a confiar. Martín asintió, complacido. Si tan solo supiera que lo que ella volvía a confiar era en sí misma, en sus capacidades, en su coraje, en que ya no necesitaba permiso de nadie para ser quien era. Esa tarde, Alejandro y ella revisaron los estados financieros del último año. Fue como abrir una caja de Pandora. Martín había vendido un vehículo de la empresa a nombre de Isabel, retirado fondos de una cuenta conjunta, e incluso cambiado el beneficiario de una póliza de vida sin consultarla. Este tipo está desesperado, dijo Alejandro. Tiene muchas deudas, Isa. Esto no es solo una traición emocional. Es una estrategia para salvarse él, hundiéndote a ti. Isabel se quedó en silencio. En otra época, habría llorado. Pero ahora solo pensaba en cómo devolverle cada uno de esos movimientos con una precisión quirúrgica. ¿Podemos revertir esto?, preguntó. Alejandro sonrió con complicidad. Sí, pero primero, vamos a exponerlo. Entre los documentos, apareció un correo entre Martín y Nuria que selló toda duda. Ella le exigía una solución urgente. Le decía que estaba cansada de vivir en la sombra, que no se conformaría con ser la otra por más tiempo. Y Martín, en respuesta, escribía: ya está todo en marcha. En pocos días, Isa no tendrá ni idea de lo que pasó. Cuando reaccione, será tarde. Isabel cerró los ojos con fuerza. El cuerpo le temblaba, no por miedo, sino por la adrenalina de saberse en guerra. Una guerra emocional, económica, personal. Y aunque aún tenía heridas abiertas, también tenía armas. Su dolor se estaba transformando en acción. Durante la cena, Isabel miraba a Martín con un lente distinto. Veía al manipulador, al farsante, al seductor de verdades a medias. Estaba pensando en que deberíamos hacer algo por nuestro aniversario, le dijo ella, sin apartar la vista. Martín se sorprendió. ¿Un viaje? No, una fiesta. Con todos. Como antes. Quiero que la gente vea que seguimos fuertes. Martín pareció dudar por un segundo, pero luego asintió. Claro, es una excelente idea. Isabel sonrió. Perfecto, porque tengo mucho que mostrar. Y no mentía. Tenía más de lo que él jamás podría imaginar. Al colgar la llamada con el organizador del evento, Isabel sintió algo que hacía años no sentía: emoción. Pero no una emoción romántica ni ingenua. Era la emoción superadora de quien ha tocado fondo y aún así ha encontrado la manera de levantarse. Alejandro la llamó esa noche. «Estás yendo muy rápido. ¿Estás segura?», preguntó con preocupación. «No estoy segura de nada, Ale. Pero si no hago esto ahora, tal vez nunca me libere de esta historia». Él guardó silencio unos segundos. «Estoy contigo en esto, Isa. Para lo que necesites». «Lo sé», respondió ella. «Y gracias por recordarme quién era antes de él». Aquella noche, Isabel escribió una lista. Lo que perdí, lo que gané, lo que ya no soy. Era un ejercicio simbólico, pero catártico. En la columna de pérdidas escribió: confianza, inocencia, paz. En la de ganancias, coraje, amor propio, Alejandro. En la de lo que ya no era, escribió solo una palabra: ingenua. Esa palabra encerraba todo. Isabel había sido una mujer entregada, devota, incluso ciega. Pero ya no. Y aunque aún no tenía todas las respuestas, tenía algo más poderoso: una causa. Y la determinación de que el final de esta historia no sería la derrota, sino una lección pública para quien la había subestimado. ¿Y tú? Si descubrieras que tu pareja no solo te engaña, sino que también está robándote en silencio, ¿te quedarías callado para evitar el escándalo o planearías una exposición pública que lo dejara en ruinas? El cuerpo humano, cuando está herido, pide reposo. Pero el alma no siempre tiene ese privilegio. Isabel lo sentía en cada célula. Había logrado reunir pruebas, había tomado decisiones valientes, había recuperado parte del control. Y sin embargo, por dentro, algo aún le dolía, como si la herida estuviera fresca. No era miedo, era el vacío que queda cuando se cae un castillo que parecía eterno. Y ese día, no lo soportó. Canceló compromisos, apagó el teléfono y se encerró en su habitación. Se abrazó a sí misma y por primera vez en semanas, lloró sin freno, sin testigos, sin contención. Las lágrimas no eran de derrota, eran parte del proceso. Era el cuerpo diciendo: necesito pausa. Alejandro,
preocupado por su silencio, fue hasta su casa. No tocó el timbre. Solo esperó, sabiendo que ella saldría. Isabel lo vio desde la ventana, y en lugar de ignorarlo, bajó. Abrió la puerta con los ojos hinchados, la piel pálida, pero el corazón un poco más liviano. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó él. Ella no respondió. Solo se hizo a un lado. A veces no hace falta hablar para decir, sí, te necesito. Se sentaron en el sofá en silencio. Él le tomó la mano. Ella la sostuvo con fuerza. Y así pasaron la tarde, en silencio, pero acompañados. Alejandro no hizo preguntas. Sabía que a veces el consuelo no está en las respuestas, sino en la presencia. No sabía que me dolía tanto, dijo ella, después de una hora. Alejandro asintió. Eso es lo que más cuesta. Una traición como la de Martín no solo rompe el amor, rompe la noción de realidad. Todo lo que creía seguro se desmorona. Isabel lo miró, como buscando comprensión. A veces me siento tonta por no haberlo visto antes. Él la miró serio. No, Isa, eso no es ser tonta. Eso es confiar. Y confiar no es una debilidad. Es una cualidad de los valientes. Ella tragó saliva. Esa frase quedó rebotando en su mente como un eco transformador. Después de horas de silencio compartido, Alejandro cocinó algo ligero. Una sopa, pan tostado, té caliente. Comieron en la cocina, como dos viejos amigos, como si el mundo se hubiese detenido un momento. Isabel no recordaba la última vez que alguien cuidó de ella sin pedir nada a cambio. Y fue en ese gesto tan simple donde comenzó a sanar una parte de su corazón. Mientras tomaban el té, Alejandro le dijo, «Sabes, aún te queda mucho por reconstruir, pero ya empezaste. Y eso no es poco». Ella sonrió. Por primera vez, no le dolía tanto el pecho. Al día siguiente, Isabel decidió hacer algo radical. Fue a una peluquería y pidió un cambio de look. «Cortalo todo», dijo a la estilista. «Quiero verme distinta». Al mirarse al espejo, con el cabello más corto, se vio más ligera. Era como quitarse el peso de los años de silencio, de las veces que cayó para no incomodar. No se trataba solo de estética, era simbólico. La mujer del reflejo era otra, una mujer superadora, una mujer que ya no pedía permiso para sentirse bien. Salió del salón con la cabeza en alto, el corazón aún sensible, pero latiendo con más fuerza. Pasó por una librería y compró una libreta nueva. Esa noche, empezó a escribir. No un diario, sino una serie de cartas que no pensaba enviar. Cartas para Martín, para su yo del pasado, para la mujer que fue y para la que estaban haciendo. Escribir la ayudaba a entender, a soltar, a cerrar ciclos. Algunas frases eran duras, otras, ternura pura, pero todas venían de un lugar honesto. Alejandro la llamó tarde, como cada noche, y esa vez, ella contestó con una sonrisa. Hoy fue un buen día. No excelente, pero bueno. Él celebró. Ya estás en el camino, Isa. Paso a paso. Una tarde, mientras organizaban documentos en el despacho de Alejandro, ella encontró una vieja foto de ambos en la secundaria. Estaban en una excursión, riendo como si el mundo no pudiera tocarlos. ¿Recuerdas esto?, preguntó ella. Claro, fue el día que me dijiste que yo era muy tonto para ser tu novio, respondió él riendo. Isabel rió también. Y lo eras. Lo sigo siendo. Pero ahora soy un tonto que quiere protegerte. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino cargado de algo que ambos evitaban nombrar. Una emoción que iba creciendo, poco a poco, sin pedir permiso. En medio del papeleo, las risas, los recuerdos, sucedió sin aviso. Alejandro la miró. Ella también. Y se besaron. No fue un beso impulsivo ni desesperado. Fue lento, lleno de historia, de pausas, de años que quedaron suspendidos en el aire. Al separarse, ambos se miraron con sorpresa. «No sé si esto está bien», dijo Isabel. «No sé si importa», respondió él. Y así, sin promesas, sin planes, dejaron que la emoción hablara por ellos. Porque a veces, cuando todo lo conocido se derrumba, el corazón encuentra una grieta por donde florecer. Al día siguiente, Isabel volvió a la oficina con otra energía. Trabajaba con más pasión. Daba ideas, reía, proponía. Alejandro la observaba de lejos, con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que aún no era tiempo de definir nada, pero lo que estaban construyendo, fuese lo que fuese, tenía cimientos sólidos. Esa noche, al despedirse,
Alejandro le dijo, hoy me recordaste a la Isabel de hace años, la que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Ella lo miró con dulzura. Tal vez esa Isabel nunca se fue. Solo necesitaba un motivo para volver. El fin de semana, Isabel decidió visitar a su madre. No le contó todo, pero sí lo suficiente. Su madre, con la sabiduría de los años, solo le dijo, cuando una mujer se rompe, también puede elegir en qué se convierte al recomponerse. Y tú estás eligiendo bien, hija. Isabel la abrazó con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que no quería volver atrás. Martín era parte de su pasado. Alejandro, tal vez, de su presente. Y ella finalmente era parte de sí misma. Esa noche, Isabel escribió una última carta. Esta vez, a la Isabel del futuro. Le prometió que no volvería a entregarse sin escucharse, que la traición no la definiría, que lo emocionante no siempre era el drama, sino volver a creer. Y esa carta, a diferencia de las otras, la guardó bajo llave, porque sabía que un día, cuando todo esto quedara atrás, querría leerla de nuevo y recordar lo fuerte que fue cuando todo parecía perdido. La vida te enseña, tarde o temprano, que no todo lo que brilla es oro, y no toda firma es verdadera. Una mañana de lunes, aparentemente tranquila, Alejandro entró en la oficina con el ceño fruncido y los labios apretados. Isabel supo al instante que algo no andaba bien. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando a un lado los papeles. Él tardó en responder. Sacó una carpeta del maletín, la colocó sobre la mesa y, sin abrirla, dijo, Martín falsificó una carta poder en tu nombre. La vendió a través de un tercero. Isabel sintió que el estómago se le retorcía. La traición tomaba ahora un cariz más legal, más sucio, más calculado. No solo quería dejarla, quería borrar su rastro. Alejandro abrió el documento. Allí estaba su nombre, su firma, idéntica a la real, y una autorización de traspaso de propiedad de uno de sus inmuebles más valiosos. Ya alerté al notario. Esto puede anularse, pero, si él logra registrar esto antes que nosotros lo bloqueemos, será un infierno recuperarlo. Isabel miró fijamente aquella hoja. Ver su nombre usado como arma le pareció una bofetada a su dignidad. No va a salirse con la suya, murmuró. Alejandro asintió. Pero tenemos que movernos rápido. Es cuestión de días, quizá de horas. El juego dejó de ser emocional. Ahora también era legal, económico, estratégico. Y cada segundo contaba. Alejandro activó a su equipo. Llamadas, correos, recursos judiciales. Isabel, mientras tanto, sentía como su vida entera se tambaleaba como un edificio sin cimientos. En su interior, una voz gritaba, «¿Cómo no lo vi venir?». Pero otra, más serena, le respondía, «Estás viendo ahora, y estás reaccionando». La fuerza de esa verdad la sostuvo. Fue al banco, revisó sus cuentas, y allí estaba, otra transacción pendiente, una suma exorbitante. «Va a vaciarlo todo», susurró. Corrió a firmar una alerta. Detuvo la operación por sospecha de fraude. El gerente del banco la miró con sorpresa, pero no preguntó. A veces el rostro de una mujer dice más que cualquier denuncia. Esa tarde, en la cocina de Alejandro, revisaron todas las propiedades de Isabel. Este hombre planeó tu desaparición financiera con una precisión quirúrgica, dijo él. ¿Y si no lo detenemos a tiempo?, preguntó ella, sin disimular la angustia. Alejandro la miró con firmeza. Lo haremos. Ya tenemos una orden de retención temporal. Solo falta presentar la grabación clave. Isabel cerró los ojos. Esa grabación, la de parecer un accidente, ¿ya la tienes? Alejandro asintió lentamente. Sí, y también tengo otra, peor. Ella lo miró con pánico. ¿Peor? Sí. Dice que si eso falla, tiene un plan B, uno que involucra a alguien más. El corazón de Isabel se detuvo un segundo. ¿A quién?, preguntó. Alejandro bajó la voz. A ti y a Nuria. Al parecer, también piensa deshacerse de ella cuando ya no le sea útil. Isabel se llevó la mano a la boca. La traición dentro de la traición. Es un hombre desesperado, Isa. Ya no está pensando con lógica. Es peligroso. Y eso significa que hay que ser más inteligentes que él. ¿Y si sospecha que lo estamos grabando?, preguntó ella, con miedo. Alejandro sacudió la cabeza. Aún no, pero no tardará. Necesitamos adelantar la jugada. El tiempo se agota. Esa noche, Isabel no volvió a casa.
Alejandro le ofreció quedarse en su apartamento, por seguridad. No me importa lo que digan. No me voy a arriesgar a que él cumpla sus amenazas, dijo ella. Él le preparó una habitación de invitados, pero ambos sabían que estarían despiertos hasta tarde, planeando. En medio de la noche, Alejandro entró con 2 tazas de café. ¿Sabes? A veces me pregunto si esto no nos está uniendo por razones equivocadas. Isabel lo miró con ternura. ¿Y si fueran las correctas? Lo que estamos viviendo, no lo compartes con cualquiera. Alejandro sonrió. Esa complicidad, nacida del dolor, estaba mutando en algo más. Al amanecer, Alejandro recibió una llamada. El abogado de Martín intentaba adelantar el registro de la propiedad falsificada, pero no contaban con la retención que él ya había presentado. Ganamos esta ronda, le dijo a Isabel, pero aún faltan muchas. Ella asintió. Lo sabía. Martín no se rendiría fácilmente. Y lo que más la perturbaba era que él aún actuaba como si nada. Esa dualidad, ese teatro perfecto, era lo que más la inquietaba. ¿Qué más era capaz de hacer si se sentía acorralado? Isabel empezó a prepararse para el siguiente paso. No solo sería la venganza pública, sería su blindaje total. Por la tarde, recibió un mensaje inesperado. Era Nuria. Necesitamos hablar. Urgente. Isabel quedó paralizada. ¿Qué quería ella ahora? ¿Estaba asustada? ¿Estaba arrepentida? ¿O era una trampa? Decidió no contestar de inmediato. Consultó a Alejandro. Podría estar tratando de salvarse. O quizás sospecha algo y quiere advertirte. ¿Y si la vemos juntas? Propuso Isabel. Con una cámara oculta, añadió él. Isabel sonrió. Perfecto. Si quiere hablar, va a hablar frente a la verdad. La traición, ahora, era un campo de batalla con múltiples jugadores. Y todos querían sobrevivir. En medio de todo, Isabel se permitió un momento de pausa. Salió al balcón, respiró profundo. A pesar del caos, sentía algo nuevo. Control. No total, pero sí suficiente. Su mirada ya no era la de una mujer herida, sino la de una mujer que se reconstruye pieza por pieza. Recordó las palabras de su madre. Las cicatrices no se esconden, se enseñan. Y esa noche, al mirar su reflejo, pensó, estoy empezando a gustarme otra vez. No era poco. Después de todo, el amor propio también se escribe con documentos. Y ella acababa de anular el más venenoso de todos. Hay momentos en la vida en los que una mujer tiene que mirarse al espejo y preguntarse, ¿estoy lista para enfrentar al monstruo sin perderme en el proceso? Esa mañana, Isabel se hizo esa pregunta. Y aunque su corazón temblaba, sus ojos no. Era hora de jugar el papel más difícil. Fingir que todo estaba bien, que aún amaba a Martín, que la ilusión de un matrimonio feliz no se había hecho trizas. Alejandro la miraba con cautela. ¿Estás segura de esto? Le preguntó por tercera vez. Más que nunca, respondió ella. La idea de simular una reconciliación para provocar una confesión definitiva era arriesgada, pero necesaria. Si él sospechaba, todo podía derrumbarse. Si no, tendría lo que necesitaban para acabarlo. El primer paso fue una cena íntima. Isabel cocinó como solía hacerlo antes. Puso música suave, se perfumó con el aroma que Martín siempre elogiaba. Cuando él llegó a casa, su sorpresa fue evidente. ¿Y esta maravilla? Preguntó, quitándose la chaqueta. Pensé que podríamos empezar de nuevo, dijo ella, bajando la mirada con una mezcla de vergüenza fingida y ternura entrenada. Martín sonrió. Era el tipo de hombre que creía que todo se podía solucionar si la mujer volvía a mostrar sumisión. Y justo por eso, bajó la guardia. Lo que no sabía es que Isabel ya no era sumisa. Solo estaba interpretando un papel. Y lo estaba haciendo a la perfección. Durante la cena, hablaron del pasado, de los viajes, de los proyectos que no se cumplieron. Martín parecía encantado, como un hombre que recupera un trofeo perdido. Isabel se reía, brindaba, tocaba su mano, pero por dentro, cada gesto era una estrategia. En su oído, el pequeño micrófono grababa cada palabra, y en su interior, un fuego le recordaba que no había marcha atrás. Al final de la noche, Martín propuso algo inesperado. ¿Y si nos escapamos este fin de semana? Solo tú y yo, a la casa de campo, como antes. Isabel tragó saliva. Esa era la oportunidad. Me encantaría, respondió, con voz suave. Quiero volver a confiar, Martín. Alejandro, al enterarse del viaje, se tensó. Es el escenario perfecto para hacerte daño, Isa. No podemos dejar que vayas sola.
Lo sé, pero tiene que parecer real. Tienes que seguirme, desde lejos. Alejandro respiró hondo. ¿Estás segura de que podrás fingir 2 días enteros? Isabel asintió. Ya fingí años enteros sin saberlo. 2 días no me van a romper. El plan era claro. Ella provocaría una conversación definitiva en la casa de campo, mientras Alejandro y un equipo de abogados estarían cerca, monitoreando todo. Si Martín decía lo que esperaban, todo terminaría ahí. Pero si no, la improvisación sería clave. El día del viaje llegó. Isabel empacó lo justo. Martín estaba eufórico. «Te ves hermosa», le dijo, mientras ella ajustaba su collar. «Gracias», respondió ella, sabiendo que en ese collar llevaba un dispositivo de grabación. El camino fue largo. Conversaron poco. Isabel dejaba que el silencio llenara los vacíos, para que Martín hablara más. Al llegar a la casa, la nostalgia lo invadió. «Aquí fue donde te pedí que fueras mi esposa, ¿recuerdas?», dijo él. «Claro que sí», respondió ella, y por dentro, recordó también cómo había empezado a perderse en ese amor que hoy sabía tan falso. Esa casa, testigo de promesas, sería ahora testigo de verdades. Por la tarde, caminaron por el jardín. Martín se mostraba más relajado. Isabel lanzó la primera provocación. «¿Tú crees que uno puede cambiar en serio?». «¿A qué te refieres?», preguntó él. «A todo esto. A nosotros. A las decisiones que tomamos cuando estamos con miedo». Martín la miró con una mezcla de ternura y sospecha. «El miedo hace que uno haga cosas locas, Isa. A veces uno solo quiere protegerse». Ella lo observó. «¿Incluso si eso implica destruir a otra persona?». Martín desvió la mirada. No lo vería así. Solo haría lo que fuera necesario para empezar de nuevo. Isabel supo entonces que el momento estaba cerca. Esa noche, durante la cena, Martín abrió una botella de vino. «Por nuestro nuevo comienzo», dijo. Isabel levantó la copa, pero no bebió. «¿No vas a brindar?», insistió él. «Quiero que brindes tú primero», respondió. Martín bebió. Luego se acercó, tomó su mano y murmuró: «Te prometo que esta vez nada nos va a estorbar. Ni papeles, ni cuentas, ni gente, ni historias pasadas». Isabel sintió un escalofrío. «¿Y cómo vas a lograr eso?», le preguntó, bajando la voz. Martín sonrió. «Ya está todo planeado. Solo necesito que confíes. Y que no preguntes demasiado». Isabel dejó la copa en la mesa. «Pero yo quiero saber, Martín. Quiero saber todo. No quiero secretos. Quiero saber que puedo dormir tranquila». Martín se puso serio. «Isa, hay cosas que es mejor no saber. Por tu bien». Ella lo miró a los ojos. «¿Me harías daño?», preguntó, directa. El silencio que siguió fue aterrador. Martín no respondió de inmediato. Solo dijo: «Lo haría todo por ti, incluso cosas que tú no entenderías». Isabel bajó la mirada. Ya tenía lo que necesitaba, pero quería más. Quería que él dijera cada palabra, sin reservas. «¿Y si alguien nos escuchara?», insinuó ella, tocando su collar. Martín se rió. «Aquí nadie nos escucha, Isa. Nadie. Esta casa es nuestra burbuja». «¿Y si alguien supiera que planeaste algo contra mí?», insistió ella. Martín se levantó de la mesa. «¿Por qué dices eso? ¿Estás grabando? ¿Estás jugando conmigo?», preguntó, ya nervioso. Isabel mantuvo la calma. «Solo quiero saber si puedo confiar en ti». Martín se acercó lentamente. Le acarició el rostro. «Claro que puedes. Siempre pudiste». Y entonces le ofreció otra copa. «Quiero brindar por ti, por nosotros y por el fin de los problemas». Isabel tomó la copa, pero no bebió. Por dentro, sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había en esa copa? ¿Realmente intentaría algo allí? ¿Tan pronto? Alejandro, desde una camioneta a 500 metros, esperaba la señal para intervenir. El reloj marcaba las 11 de la noche. La tensión era insoportable. Isabel miró a Martín. «Quiero darte una sorpresa», dijo, fingiendo entusiasmo. «Pero necesito buscar algo en el coche». Martín frunció el ceño. «¿Ahora? Sí, será rápido». Salió, se metió en el coche, encendió una luz tenue y habló al micrófono oculto. «Grabación obtenida. Vengan ya. Tiene el vino preparado. Está nervioso. No lo dejéis escapar». 10 minutos después, llegaron los refuerzos. Abogados, técnicos, Alejandro, todo bajo pretexto de una falsa emergencia legal. Martín salió a recibirlos, confuso. «¿Qué hacen aquí?», preguntó,
fingiendo sorpresa. Isabel lo miró, esta vez sin miedo. Vinieron a ver cómo termina una historia que tú empezaste, y que ahora vas a tener que explicar. Martín entendió entonces que lo habían atrapado, y aunque intentó disimular, ya era tarde. La trampa estaba cerrada, y él era el único animal dentro de la jaula. Las horas siguientes fueron un torbellino de voces, miradas tensas y manos que firmaban documentos con la prisa de quien sabe que está ganando una carrera contra el tiempo. Isabel, sentada en el sofá de la casa de campo, miraba fijamente un punto en el suelo. No hablaba, no lloraba, solo respiraba, como si acabara de salir de una tormenta que casi la arrastra. Alejandro estaba a su lado, tomando nota de todo, revisando las grabaciones recién obtenidas. Un técnico revisaba el dispositivo del collar de Isabel. Está todo intacto. Tenemos la conversación completa, con tiempo y ubicación, confirmó. Alejandro respiró hondo. Ya no hay marcha atrás, murmuró. Martín, en la cocina, caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, intentando entender cómo todo se le había escapado de las manos. ¿Vas a llamarla?, preguntó Alejandro. Isabel entendió de inmediato. Se refería a Nuria. Ella había enviado ese mensaje días atrás, suplicando hablar. Ahora tenía sentido. Probablemente sospechaba algo. Sí, quiero mirarla a los ojos. Quiero saber hasta dónde está metida, dijo Isabel, con una calma que helaba la sangre. La llamaron desde un número oculto. Nuria contestó de inmediato. ¿Dónde estás? Martín me bloqueó. Estoy asustada. Isabel fue directa. Necesito que hablemos. Frente a frente. Sin mentiras. Nuria aceptó. El encuentro sería al día siguiente, en un café discreto. Alejandro no quería dejarla sola. Vamos juntos. Pero te sentarás tú. Esto es entre mujeres. Entre heridas. Entre verdades. La cita fue al mediodía. Nuria llegó con gafas oscuras y la expresión de quien ya no controla su destino. Isabel ya la esperaba, sentada, con un cuaderno y un bolígrafo en la mano. Alejandro estaba en una mesa cercana, disimulado. ¿Qué querías decirme?, preguntó Isabel sin rodeos. Nuria dudó. Martín me dijo que iba a dejarte, pero luego cambió. Me dijo que tú lo estabas vigilando, que ibas a destruirlo, que tenías problemas mentales. Isabel soltó una carcajada seca. ¿Y tú le creíste? No, ya no. Me di cuenta tarde. Me usó. Como a ti. Como a todos. Tengo miedo. ¿De qué? De que ahora quiera silenciarme a mí también. Isabel tomó la palabra. Tengo pruebas. Grabaciones. Contratos. Tu nombre aparece en muchos de ellos. Nuria empalideció. Yo no firmé nada. Él me dijo que era solo un protocolo de confianza. Isabel abrió su cuaderno y le mostró copias. Nuria los miró y comenzó a temblar. Dios mío, murmuró. Me arruinó. Me arruinó sin que me diera cuenta. Isabel la observaba con frialdad. Ya no la veía como enemiga, sino como otro peón caído en el tablero. Quiero que me ayudes. Y te ayudaré. Pero vas a confesar todo. Nuria asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Haré lo que sea. Solo, no me dejes sola con esto. Esa tarde, en la oficina de Alejandro, grabaron el testimonio completo de Nuria. Fechas, detalles, nombres, lugares. Todo encajaba como un rompecabezas. Martín no solo había manipulado a ambas, había creado un esquema de estafa emocional y patrimonial que ahora se caía como un castillo de naipes. Isabel, escuchando, no sentía satisfacción, solo una extraña tristeza. A pesar de todo, había amado a ese hombre. Le había dado años, sueños, confianza, y él los había transformado en armas. Este audio, dijo Alejandro, es la joya. Es el final, el golpe. Con esto, no solo lo detenemos, lo sepultamos. Isabel cerró los ojos. No por miedo, sino por cierre. Ya estaba hecho. Esa noche, Alejandro y ella se permitieron algo distinto. Caminaron sin destino, por calles donde nadie los reconocía. Hablaron de libros, de películas, de la adolescencia. Isabel se rió más de una vez, con carcajadas que salían como relámpagos de vida nueva. Al detenerse frente a una fuente, Alejandro tomó su mano. ¿Estás lista para dejar ir?, le preguntó. Isabel lo miró. Estoy lista para recordar quién soy sin él. ¿Y quién eres? Una mujer que sobrevivió a una traición devastadora, y que ahora está lista para escribir algo emocionante con quien no tenga miedo de mirarla a los ojos. Volvieron al apartamento.
Alejandro le entregó un sobre. Es la transcripción completa de todas las grabaciones. La versión final. Ya no se puede cambiar nada. Isabel lo tomó con manos firmes. ¿Cuándo lo presentamos? Mañana, ante el juez. La orden de detención ya está en proceso. Si todo sale bien, el viernes será historia. Isabel guardó el sobre como quien guarda un secreto sagrado. Había llegado el momento de la verdad. El momento de poner fin a todo. Pero aún faltaba un acto. El más simbólico, el más doloroso, el más necesario. A la mañana siguiente, Isabel llamó a Martín. Le habló con voz suave, casi nostálgica. Estuve pensando en nosotros. Quiero darte un regalo. ¿Qué tipo de regalo? Una cena, en nuestro restaurante favorito. Esta noche. Martín dudó, pero aceptó. ¿Y tú? ¿Estás bien? Más que nunca, respondió ella. Esa noche, mientras se preparaba, Isabel eligió un vestido rojo. No por él, por ella, por la mujer que volvió, por la que ya no tiene miedo, por la que está por cerrar un ciclo. Antes de salir, tomó un último objeto de su escritorio, una carta, dirigida a sí misma. En ella, había escrito: si alguna vez olvidas quién eres, vuelve a este momento, porque aquí decidiste que tu historia no la iba a escribir nadie más que tú. La dobló y la guardó en su bolso. Esa cena sería más que una despedida. Sería una declaración. Martín aún no lo sabía, pero esa noche, todo cambiaría para siempre. Porque ya no era Isabel quien se sentaba frente a él. Era una mujer completa. Una mujer que conocía la traición, pero que había escogido el camino más superador. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentarte cara a cara con la persona que intentó destruirte, solo para mostrarle que aún estás de pie? Las luces del restaurante eran suaves, casi íntimas, como si quisieran proteger a los comensales de sus propias verdades. Isabel llegó puntual, con paso firme, la mirada alta y el vestido rojo abrazando su silueta como una declaración de guerra elegante. Martín ya estaba allí, esperando con una copa de vino en la mano. Sonrió al verla. «Estás hermosa», dijo. Ella respondió con una sonrisa contenida, como si esa frase no tuviera ya ningún poder sobre ella. Se sentaron. El silencio inicial fue incómodo. Martín intentó iniciar una conversación trivial, pero Isabel no mordió el anzuelo. Solo lo observaba, como quien mira un cuadro antiguo que solía amar y ahora no le dice nada. «Me alegra que estemos aquí», dijo él, con voz suave. «Siento que estamos volviendo a conectarnos». Isabel ladeó la cabeza. ¿Conectarnos? ¿Después de todo lo que pasó? Martín frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A todo lo que no has dicho, Martín. A lo que fingimos que no existe. Él bajó la vista, incómodo. Isa, estás muy sensible últimamente. Te juro que solo quiero que estemos bien. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Con mentiras?, preguntó ella, sin elevar la voz, pero con una firmeza que lo descolocó. El juego había comenzado. Ya no se trataba de pruebas ni documentos. Era un duelo de palabras, de conciencia, de poder emocional. Martín tomó un sorbo de vino. «No sé qué pasa contigo. Estás distinta». Isabel sostuvo su mirada. «Sí, estoy distinta, porque abrí los ojos. Y cuando una mujer abre los ojos después de una traición, ya no vuelve a cerrarlos nunca». Martín tragó saliva. «¿Qué traición, Isa? No lo digas así, como si no supieras». Ella cruzó las piernas lentamente, jugando con el borde de la servilleta. «Sé todo, absolutamente todo». Martín se tensó. Sus dedos tamborileaban en la mesa. «¿Todo?», repitió. «Sí, y por eso estoy aquí. No para perdonarte, no para entenderte, sino para darte la oportunidad de hablar, antes de que el mundo lo escuche por ti». El silencio que siguió fue denso. Martín sudaba. Intentaba mantener la compostura, pero sabía que había perdido el control. «¿Quién te llenó la cabeza? ¿Isa? ¿Alejandro? Ese tipo siempre estuvo detrás de ti. No te confundas. Alejandro estuvo donde tú nunca supiste estar, a mi lado cuando más lo necesitaba. ¿Te acostaste con él? No te atrevas», dijo ella, sin alzar la voz pero con un filo cortante. «No proyectes tu suciedad en mí». Martín se reclinó hacia atrás, sorprendido por la firmeza de Isabel. Ya no era la mujer que él manipulaba con flores y promesas huecas. Era otra, y lo sabía. «¿Por qué no me denunciaste?», preguntó él, con una mezcla de desafío y miedo. Isabel lo miró fijamente. «Porque mereces algo peor que una denuncia».
Mereces que todos vean quién eres. Que cada persona a la que mentiste, engañaste, utilizaste, te mire sin respeto. Martín apretó la mandíbula. Estás jugando con fuego. No, Martín. Tú jugaste con fuego cuando decidiste usar mi amor como herramienta para tus negocios. Ahora solo estoy apagando las llamas, pero a mi modo. Con elegancia, con inteligencia, con justicia. Martín no respondió. Sabía que ella hablaba en serio. Esa noche, al volver a casa, Isabel encontró un sobre en la puerta. Lo abrió con cuidado. Era una nota anónima. Él sabe que lo grabaste. Se va a mover antes. Cuidado. Su respiración se aceleró. Miró a los lados, como si el peligro estuviera ya entre las sombras. Llamó a Alejandro. Tenemos un problema. Él sabe que lo grabamos. Alejandro reaccionó rápido. Vamos a reforzar la seguridad. No volverás sola a casa. Desde ahora, te acompaño a todos lados. Isabel aceptó sin discutir. Ya no era el momento de mostrar orgullo. Era el momento de cuidarse. En los días siguientes, Martín cambió su actitud. Se volvió más amable, más complaciente. Regalaba flores, cocinaba, incluso le escribió una carta. Isabel no respondió a nada. Lo miraba, lo escuchaba, pero no decía una sola palabra fuera de lo necesario. Martín comenzaba a quebrarse. ¿Ya no me amas?, preguntó una noche. Ella lo miró con compasión. No lo sé. Lo que sí sé es que no me amas tú. Y ya no quiero mendigar lo que merezco. La frase cayó como un disparo sordo. Martín no insistió. Se encerró en su oficina, y esa noche no cenaron juntos. La guerra se había tornado silenciosa, pero más peligrosa que nunca. Mientras tanto, Alejandro trabajaba día y noche. Tenían todo listo para la presentación oficial de las pruebas. Pero Isabel pidió algo más. Quiero que sea público. Una exposición clara, limpia, con gente, con testigos. Alejandro la miró sorprendido. ¿Estás segura? Más que nunca. Quiero que no pueda huir de sí mismo. Que se mire en los ojos de los demás y vea lo que yo vi. Alejandro asintió. Entonces será así. Isabel lo abrazó. Ese tipo de abrazo donde uno suelta peso. Donde el alma se apoya sin miedo. Sabía que ya no estaba sola. Los días pasaban y la tensión crecía. Martín comenzaba a aislarse. Evitaba llamadas. Cancelaba reuniones. Era como si presintiera que algo grande se acercaba. Isabel lo observaba en silencio. A veces, lo veía dormir y se preguntaba cómo llegó a amar a alguien así. Pero enseguida se recordaba. No se trataba de odio. Se trataba de dignidad. Y la dignidad no se negocia. Se defiende. Se honra. Y eso estaba haciendo ella. Recuperando su historia. Corrigiendo el rumbo. No por venganza, sino por libertad emocional. Una noche, al volver del supermercado, Martín la esperó en la sala. Te pedí que no hablaras de nosotros. Que no hicieras escándalo. ¿Qué planeas, Isabel?, preguntó con voz tensa. Ella dejó las bolsas en la mesa. Lo miró, caminó hacia él con calma, y le dijo, planeo darte la oportunidad de hacer lo correcto, aunque ya sea tarde. Martín apretó los puños, pero no respondió, porque sabía que había perdido algo más que una esposa. Había perdido la única persona que aún lo veía con humanidad. Y eso dolía más que la derrota misma. Hay un momento en todo plan donde las piezas finalmente encajan, y lo que antes era caos comienza a tomar forma de victoria. Ese momento llegó para Isabel una mañana de martes. Alejandro entró a su oficina con una carpeta azul, más gruesa de lo habitual, y una mirada distinta. No era solo concentración, era certeza. Está listo, dijo, dejándola sobre la mesa. Isabel la miró como quien observa un cofre lleno de dinamita. Esa carpeta contenía el dossier completo, grabaciones, documentos falsificados, transferencias bancarias, testimonios, y la declaración firmada de Nuria. Todo lo que necesitaban para presentar el caso. Todo lo que podía acabar con Martín no solo legalmente, sino públicamente. Isabel no dijo nada. Solo respiró hondo. Había llegado el momento. Presentaremos esto el viernes, primera hora, explicó Alejandro. La jueza ya está informada. Si no hay retrasos, la orden de arresto se emitirá ese mismo día. Isabel asintió, pero su mente estaba en otra parte. Quiero hacer algo más, dijo. Alejandro la miró. ¿Qué tienes en mente? Una fiesta. Nuestro aniversario. Quiero invitar a todos, amigos, socios, periodistas. Y ahí, sin previo aviso,
Vamos a mostrar el video. Alejandro la observó, impresionado. ¿Está segura? Es arriesgado. Más arriesgado fue vivir con él todos estos años sin saber quién era. Esto es justicia. Y necesito que sea poética. Alejandro sonrió. Eres increíble. Comenzaron los preparativos. Isabel contactó a un viejo amigo que organizaba eventos. Quiero una noche elegante, sin lujos excesivos, pero impecable. El motivo será nuestro aniversario, pero el verdadero propósito lo sabrás esa noche, dijo por teléfono. En paralelo, Alejandro ajustaba los detalles legales. El dossier se entregaría unas horas antes del evento. El juez recibiría las pruebas, y si todo salía como esperaban, la policía tendría autorización para actuar esa misma noche, discretamente. Isabel revisaba la lista de invitados, viejos amigos, familiares, colegas de Martín. Quería que cada persona que alguna vez creyó en su perfecto matrimonio viera con sus propios ojos la verdad. Los días pasaron con rapidez. Isabel se sentía ansiosa, pero también más segura que nunca. Se había convertido en estratega, en voz, en fuerza. Alejandro la miraba con admiración. Parece que hubieras entrenado toda tu vida para esto, le dijo. Ella sonrió. Tal vez sí. Tal vez todas mis heridas fueron clases prácticas. Y ahora serás tú la que dé la lección. Alejandro le entregó una copia del video editado. Aquí están todos los fragmentos clave. El audio del plan, los movimientos de dinero, la firma falsificada, la confesión de Nuria. Es directo, crudo, pero claro. Isabel lo revisó sin parpadear. Perfecto, que sea así. Martín, por su parte, comenzó a intuir algo. Isabel se mostraba distante, pero no ausente. Cortés, pero no entregada. Y eso lo desconcertaba más que una discusión. ¿Estás bien?, le preguntaba cada noche. Sí, respondía ella, pero no había dulzura en su voz. Solo una neutralidad tan afilada que cortaba. Él trataba de complacerla. Cenas, regalos, promesas. Pero Isabel no pedía nada. Y eso era su mayor arma. Porque cuando una mujer ya no pide, es porque ha decidido actuar. Y en ese silencio, Martín comenzaba a hundirse en su propia paranoia. 2 días antes de la fiesta, Nuria llamó. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Más que nunca, respondió Isabel. Yo aún lo amo, pero sé que no lo merezco. Isabel no respondió, porque entendía ese amor confundido, ciego. Lo había vivido, pero también sabía que a veces, para salvarse, una tiene que dejar de amar a quien solo sabe destruir. Colgó sin más. No porque despreciara a Nuria, sino porque no tenía espacio para su culpa. Ya era tiempo de pensar en sí misma. La noche antes del evento, Isabel no durmió. Se quedó revisando cada detalle. Tenía el vestido listo, el video en una memoria USB especial, el discurso escrito a mano. Alejandro estaba con ella, revisando los permisos, los horarios. ¿Y si algo falla?, preguntó él. Ya no tengo miedo al fracaso. El fracaso fue quedarme con alguien que me borraba cada día un poco más. Esto, aunque salga mal, será mi verdad. Alejandro la abrazó. Un abrazo largo, silencioso, que decía todo. Esa noche no hicieron promesas. Solo compartieron el mismo techo, el mismo insomnio, la misma decisión. Martín aún no sospechaba del todo. Aunque sentía que algo se acercaba, prefería creer que su encanto bastaba para sostener su farsa. Tengo un regalo para ti, le dijo a Isabel esa mañana. Guárdalo para después, respondió ella. Quería que todo fuera limpio, sin dramas prematuros. El verdadero escenario se preparaba para la noche. Y en ese guión, ella sería la protagonista. No como víctima, sino como mujer que aprendió a contar su propia historia. Sin miedo, sin filtros, sin pedir permiso. El salón del evento era sobrio, elegante. Flores blancas, velas, un piano suave de fondo. Todos los invitados llegaban con sonrisas, sin saber que estaban por asistir a un espectáculo de verdad y redención. Isabel, vestida de negro, saludaba con amabilidad, sin dejar entrever nada. Martín estaba eufórico. Creía que la había recuperado. Caminaba entre la gente como un rey, sin notar que el reloj de su imperio estaba a punto de marcar medianoche. Alejandro, desde el fondo, hacía señas al técnico. Todo estaba listo. Faltaban solo minutos para que la historia cambiara para siempre. En la pantalla principal, apareció una imagen. Martín alzó las cejas. ¿Qué es esto?, preguntó. Isabel tomó el micrófono.
El murmullo se apagó. Gracias a todos por venir. Hoy no celebramos un matrimonio. Hoy celebramos la verdad. Porque toda historia merece ser contada. Y esta es la mía. El video comenzó. Y en menos de 5 minutos, el salón ya no era un lugar de fiesta. Era un tribunal sin jueces. Un espejo sin maquillaje. Y Martín, el acusado más expuesto de la noche. La pantalla brillaba en medio del salón como un sol que ya no daba calor, sino luz cruda, hiriente, definitiva. Los invitados, que habían llegado esperando brindar por el amor, ahora miraban boquiabiertos cada palabra, cada audio, cada imagen proyectada. Las voces de Martín y Nuria resonaban con claridad. Planes, insultos, desprecio. Isabel no miraba la pantalla. No lo necesitaba. Cada segundo ya estaba tatuado en su memoria. Miraba, en cambio, los rostros. Los de los amigos que dudaron de ella. Los de los socios que confiaban ciegamente en Martín. Los de las mujeres que alguna vez envidiaron su matrimonio. Todos estaban ahora frente a la misma realidad. La máscara había caído. Martín, en cambio, se retorcía en su silla. Primero intentó reír, luego negar. Se levantó de golpe, interrumpiendo el video. Esto es una manipulación, una trampa, gritó, pero nadie lo creyó. Nadie dijo una palabra. El silencio colectivo era más humillante que cualquier abucheo. Isabel tomó de nuevo el micrófono. Yo también creí durante años que el amor se demostraba perdonando, callando, soportando. Pero hoy entiendo que el amor propio también se celebra. Y esta noche es mi celebración. Martín avanzó hacia ella. Alejandro dio un paso al frente. El personal de seguridad también. Martín se detuvo. Ya no tenía aliados. Una mujer del público, una excompañera de Isabel, se levantó. Yo estuve en tu casa, Isabel. Me sentí culpable por pensar que exagerabas. Perdón. Isabel asintió. No necesitaba que se disculparan, pero ese gesto, en voz alta, cerraba muchas heridas. Otra persona habló, luego otra. La sala, antes adornada con velas, se convirtió en una asamblea de justicia emocional. Martín solo podía mirar, incapaz de escapar de la imagen proyectada. En la pantalla, su propia voz repetía, «No te preocupes, mi amor, en una semana, Isa ya no será un problema». Las palabras son cuchillos cuando ya no hay lugar donde esconderse. De pronto, las luces se encendieron. La policía entró al salón. No con escándalo, sino con la elegancia de quien ya sabe a quién busca. Uno de los oficiales se acercó. «Martín Echeverría tiene derecho a guardar silencio. Está arrestado por fraude, falsificación de documentos y tentativa de daño patrimonial». Martín intentó resistirse. «No pueden hacer esto. Esta es una fiesta privada». Alejandro entregó el dossier completo. «Está todo aquí. Firmado, verificado, autenticado». Martín fue esposado frente a todos. Su rostro, antes altivo, ahora era una mezcla de rabia, miedo y vergüenza. La imagen perfecta del ego derrumbado. Mientras se lo llevaban, Isabel no dijo nada. No lo miró, no celebró, solo respiró. Por fin, después de tanto, podía respirar. Algunos invitados comenzaron a marcharse, otros la abrazaban. Pero ella seguía inmóvil, como si el alma aún estuviera procesando lo vivido. Alejandro se acercó. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Isabel lo miró. Los ojos no mostraban lágrimas. Solo un cansancio antiguo que por fin encontraba descanso. «Sí, pero no es alegría lo que siento». «Entonces, ¿qué es?». «Paz». Y esa palabra, dicha en medio del escándalo, sonó como una bendición. La fiesta terminó sin brindis, sin bailes, pero con un mensaje imborrable. En las redes, los asistentes comenzaron a compartir fragmentos del video. La historia de Isabel se volvió viral en pocas horas. No por el escándalo, sino por la dignidad. La mujer que enfrentó al hombre que la intentó borrar, decían los titulares. Isabel se encerró en casa al día siguiente. No quería hablar con la prensa. No quería entrevistas. Solo silencio. Alejandro la acompañaba, sin presionar. Cocinaba, organizaba los papeles legales, se sentaba a su lado en el sofá. A veces no hablaban durante horas. Y aún así, se sentían comprendidos. Una noche, Isabel rompió el silencio. «¿Crees que volveré a amar sin miedo?». Alejandro la miró con ternura. «El miedo nunca se va del todo. Pero si puedes aprender a bailar con él». Ella sonrió. No porque fuera fácil, sino porque,
Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía derecho a construir algo sin miedo. En los días siguientes, empezó a recibir mensajes de mujeres de todo el país. Algunas víctimas de traición, otras de manipuladores emocionales. Todas agradecidas por su valentía. Isabel les respondía con frases breves, pero cálidas. Su historia ya no era solo suya. Martín quedó detenido sin posibilidad de fianza. Las pruebas eran demasiado claras. Su abogado renunció. Nuria desapareció de la ciudad. Y la noticia se convirtió en un ejemplo de justicia emocional rara vez visto. Isabel, en cambio, no buscaba más justicia. Solo quería volver a ser. Y ese proceso, aunque lento, ya había comenzado. Compró plantas nuevas. Cambió los muebles del comedor. Pintó la sala de otro color. No como un símbolo de cambio, sino como un acto cotidiano de amor propio. Porque reconstruirse no siempre es heroico. A veces es silencioso, doméstico, personal. Alejandro la invitó a cenar una semana después. Nada lujoso, solo una mesa con velas, música suave y la mirada de quien ya no teme ser vulnerable. Isabel aceptó. Se vistió con algo sencillo. Nada de rojos ni negros. Solo un azul claro, como el cielo después de la tormenta. ¿Y ahora?, preguntó él, tomándola de la mano. Ahora empieza lo nuevo. Y aunque no sepa exactamente qué es, ya no me da miedo descubrirlo. Alejandro la besó. Un beso lento, consciente, como si supieran que esta vez, nada sería a medias. El video no era solo una recopilación de pruebas. Era un manifiesto. Una verdad sin adornos, sin filtros, sin silencios. Desde el momento en que se hizo público, comenzó a recorrer redes sociales, chats privados, noticieros. Personas que nunca habían oído hablar de Isabel empezaron a compartirlo con frases como «Esto es coraje. Esta mujer nos representa, una historia emocionante de superación y traición». Alejandro, desde su despacho, recibía notificaciones a cada segundo. Medios querían entrevistarla. Organizaciones querían que diera charlas. Pero Isabel no respondió de inmediato. Estaba en casa, sentada frente a su computador, viendo cómo su historia ya no le pertenecía solo a ella. Los fragmentos más virales no eran los legales, eran los emocionales. La parte donde Martín se burlaba de su apariencia. La grabación en la que decía, «Solo necesito que no pregunte más». El silencio de Isabel, su postura erguida, su decisión de exponerlo no con gritos, sino con claridad. Eso fue lo que tocó a miles de personas. El hecho de que, aún herida, nunca cayó en la vulgaridad. Nunca insultó. Nunca se rebajó al nivel de quien la traicionó. Isabel entendía ahora que había transformado su dolor en algo mayor. No solo una denuncia, una lección colectiva. Alejandro fue quien sugirió que respondiera con una carta abierta. No a los medios, ni a los jueces. A las mujeres, a quienes habían vivido historias similares, pero nunca encontraron palabras para contarlas. Isabel aceptó. Se sentó en la terraza, con un cuaderno nuevo, y comenzó a escribir. «Querida mujer que duda de sí misma», así empezaba. Y en cada línea, dejaba una parte de su corazón. Habló de cómo el amor a veces se disfraza de control, de cómo el miedo se instala en los detalles, de cómo una traición puede destruir o liberar. Cuando terminó, lloró, no de tristeza, de alivio, porque al fin, todo tenía sentido. La carta se publicó al día siguiente, y con ella, una nueva ola de apoyo y solidaridad. Mujeres de distintos países compartieron sus historias. Isabel pasaba horas leyendo cada mensaje. Algunos le rompían el alma, otros le daban fuerza. Descubrió que su dolor no había sido en vano, que había sembrado algo. No rabia, no venganza, inspiración. No sabía que podía tocar tantas vidas, le dijo a Alejandro, porque no te dabas cuenta de cuán fuerte eras. ¿Y tú cuándo lo supiste? Desde que te vi correr sin rumbo aquel día, y aún así, te negaste a caer. Mientras tanto, el sistema judicial avanzaba. Martín enfrentaba múltiples cargos. La presión mediática lo había convertido en un caso emblemático. Su rostro apareció en noticieros, no como empresario exitoso, sino como símbolo de doble vida, manipulación, ego. La caída fue vertical. Sus antiguos socios lo abandonaron. Su familia se dividió. Y él, encerrado en una celda, sin poder explicar cómo lo había perdido todo por subestimar a la mujer que dormía a su lado. Isabel, en cambio, no pedía castigos ejemplares.
Solo quería que él se enfrentara a sí mismo. Y eso ya estaba ocurriendo. Un día, Alejandro la sorprendió con una noticia. «¿Quieren hacer un documental?», dijo. «¿Con tu permiso?». «Claro». Isabel lo pensó. No por vanidad, sino por coherencia. Si sirve para que otras no pasen por lo mismo. Sí, pero quiero que se hable del amor propio, no solo de la traición. Así será, prometió él. Empezaron a grabar en silencio, sin escándalo. Solo ella, contando su versión. No como víctima, sino como narradora de su propia vida. Y eso, en sí mismo, ya era una forma de justicia. Una noche, revisando el video completo en su laptop, Isabel detuvo una escena. Martín le decía a Nuria, ella nunca sabrá lo que le pasó. Y pensó, pero lo supo. Y no solo lo supo, lo venció. Cerró la computadora con calma. Se sirvió una copa de vino. Encendió una vela. No para alguien más, para ella, porque entendía, con toda su alma, que la vida no se trata de no caer, sino de levantarse sabiendo quién eres. Esa fue la mayor lección del video. No su caída, su reconstrucción. Alejandro la acompañaba sin invadir. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sostenerla sin palabras. «Te amo», le dijo una noche, mientras cocinaban. Isabel lo miró. No respondió de inmediato. «Yo también, pero esta vez, no me perderé en ese amor». Alejandro sonrió. «Eso es lo que más admiro de ti». La nueva Isabel amaba distinto. No desde la carencia, sino desde la plenitud. Y por eso, podía amar sin miedo, sin necesidad de aferrarse, con la seguridad de que, pase lo que pase, ya no sería invisible. El video, con el tiempo, fue incorporado como material de estudio en universidades. Se convirtió en caso de análisis, en ejemplo de resiliencia. Isabel fue invitada a congresos, paneles, encuentros. Pero ella eligió con cuidado. No quería fama, quería propósito. En uno de esos eventos, una joven se le acercó. «Gracias por enseñarme que no es tarde para despertar». Isabel la abrazó. «Tú solo necesitabas una chispa. Lo demás ya está en ti». Y al decirlo, entendió que esa era su misión, encender chispas. En mujeres, en historias, en vidas que aún pueden reescribirse. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mostrar al mundo lo que otros hicieron para destruirte, si eso significara salvar a alguien más del mismo dolor? La prisión no siempre tiene barrotes. A veces está hecha de culpas, de silencios, de recuerdos que se niegan a morir. Martín, desde su celda, no dejaba de pensar en el momento exacto en que lo perdió todo. No fue cuando lo esposaron, ni cuando se publicó el video. Fue cuando Isabel, en plena cena pública, lo miró a los ojos sin miedo. Esa mirada lo persiguió en cada insomnio, en cada minuto entre cuatro paredes. Había tenido poder, dinero, respeto, pero lo que más extrañaba era esa sensación de dominio sobre ella. Y ahora, enfrentado a sí mismo, comprendía que nunca la había tenido. Solo la había apagado, hasta que ella decidió encenderse sola. Isabel, por su parte, no pensaba en Martín con odio. Pensaba en él como quien recuerda una vieja casa que alguna vez fue hogar, pero ahora es solo escombro. No sentía nostalgia, sentía una especie de compasión distante. Sabía que él estaba pagando sus errores, pero no celebraba su caída, porque el verdadero castigo no era la cárcel, era saberse desenmascarado, abandonado, ridiculizado. Eso dolía más que cualquier sentencia, y ella no necesitaba cargar con su odio para sentirse libre. Había elegido algo mucho más poderoso, la indiferencia. Un día, recibió una carta desde la cárcel. Era de Martín. Alejandro la trajo, luego de haberla revisado por seguridad. «¿Quieres leerla?», preguntó él. Isabel dudó. Luego asintió. La abrió con calma. Eran 3 páginas escritas con letra tensa. Martín pedía perdón. Hablaba de sus errores, de sus traumas. Incluso mencionaba que había amado a su manera. Isabel no lloró. No se enojó. Solo sintió una certeza. Eso ya no me pertenece. Guardó la carta en una caja, no por valor emocional, sino como recordatorio de lo que no quiere volver a permitir. Esa noche, le confesó a Alejandro: «No tengo deseos de responder. No tengo nada que decirle». «No tienes por qué hacerlo», respondió él. Y en ese momento, Isabel entendió algo profundo. Hay abandonos que no se anuncian, que no se gritan, que no necesitan explicación. Simplemente se hacen. Y ella lo había hecho. Había soltado el pasado. No con un portazo,
sino con la serenidad de quien ya no necesita cargar con lo que la dañó. Martín ya no era su sombra, ya no vivía en su discurso, ya no tenía poder sobre su presente. Al día siguiente, fue al parque donde solía correr, ese mismo lugar donde todo comenzó. Respiró profundo, caminó sin prisa, no llevaba audífonos ni celular, solo su cuerpo y su memoria. Cada paso era un homenaje a su resistencia, cada bocanada de aire, una prueba de que seguía viva, entera, reconstruida. Recordó aquella mañana en la calle 47, el temblor en su pecho, el miedo, el desconcierto, y pensó, esa mujer era yo, pero ya no soy solo eso. Ahora era más. Era una mujer completa, superadora, y eso, nadie podría quitárselo nunca más. La noticia del abandono de Nuria también llegó a sus oídos. Se había ido del país. Había renunciado a su empresa. Algunos decían que vivía en otro continente, rehaciendo su vida. Isabel no sintió nada al saberlo, ni alivio, ni rabia. Solo entendió que cada quien lidia con su culpa como puede, y que ella no era responsable de redimir a nadie más. Su foco estaba en sí misma, en su presente, en ese pequeño apartamento donde el amor ya no dolía, donde las risas eran reales, donde Alejandro preparaba café mientras ella escribía en su libreta nuevas historias, nuevas posibilidades. Una mañana, Alejandro llegó con una propuesta. Quieren hacer una conferencia nacional sobre resiliencia y quieren que tú la cierres. Isabel lo miró sorprendida. Tú, porque nadie mejor que tú para representar la fuerza de una mujer que no se dejó destruir. Isabel aceptó, no por ego, sino porque sabía que, a veces, compartir lo vivido puede ser una luz para otras. Y eso era lo que quería ser ahora. No un reflejo de dolor, una antorcha, no por heroísmo, por humanidad, porque la sanación no es completa hasta que se convierte en puente para alguien más. En su discurso, habló sin dramatismo, sin exageraciones, con verdad. Dijo que la traición no es solo un acto, es un proceso, que a veces comienza con una mirada que te hace dudar de ti misma, que luego se convierte en palabra, en control, en negación de tus emociones, y que el amor propio, cuando se recupera, no hace ruido, pero transforma. Cuando terminó, el auditorio se levantó a aplaudir, no porque ella fuera perfecta, sino porque era auténtica, y eso, en un mundo lleno de máscaras, vale oro. Esa noche, Alejandro la esperó con flores y una cena sencilla. Nada ostentoso, solo una mesa bien puesta y 2 copas de vino. Estoy orgulloso de ti, dijo. Isabel lo besó. Y yo de nosotros. Pero sobre todo, de mí. Porque aprendí a elegirme. No desde el dolor, desde el amor, desde la paz. Alejandro la abrazó en silencio. Sabía que ese momento era más que una cena. Era la confirmación de que ya no vivían una historia de reconstrucción. Vivían una nueva historia. Y esta vez, no nacía del abandono. Nacía de la elección. El espejo del vestidor ya no era enemigo. Isabel se miraba cada mañana sin buscar imperfecciones, sin contar las arrugas ni disimular las cicatrices. No porque no las viera, sino porque ahora entendía que eran mapas de sobrevivencia, señales de una guerra emocional que no solo superó, sino que transformó. Había algo distinto en su forma de caminar. Más calma, más firme, más presente. La gente en la calle la notaba, no por su ropa o su peinado, sino por la energía con la que ocupaba el espacio. Ya no era invisible, ni complaciente. Era una mujer que sabía quién era. Y eso se percibía, como una música silenciosa, pero intensa. Volvió a trabajar, no en su antigua empresa, sino en una consultoría que ella misma fundó. Renacer se llamaba. Asesoraba a mujeres en procesos de divorcio, traición o reestructuración emocional. No era terapeuta, pero hablaba desde la experiencia. Y esa voz, directa, sensible y real, era justo lo que muchas necesitaban. Cada vez que una clienta decía, me siento menos sola, Isabel entendía que estaba en el lugar correcto. No era fama lo que buscaba, era sentido, porque había aprendido, con cada caída, que lo emocionante de la vida no es evitar el dolor, sino usarlo como semilla. Alejandro era su compañero, no su salvador. Ella lo dejó claro desde el principio. No vine a tu vida para que me sostengas. Vine para que caminemos juntos. Él lo aceptó sin reservas. Se adaptaron a un ritmo tranquilo, sin promesas grandilocuentes, pero con compromiso diario. Cocinaban juntos,
compartían libros, soñaban viajes. No necesitaban publicar todo. Lo vivían, lo disfrutaban y sobre todo, se respetaban. Isabel no volvió a amar como antes. Amaba con más ternura, pero también con más claridad. Y por eso, esta vez, no se perdía en el amor. Se encontraba en él. Una tarde, recibió una invitación a un programa de televisión. Querían que hablara de su historia. Dudó, pero finalmente aceptó. No para exponerse, sino para visibilizar lo que muchas callan. En la entrevista, el presentador le preguntó, ¿qué fue lo más difícil? Creerme culpable de lo que me hicieron, respondió. La frase se viralizó, porque miles se vieron reflejadas en ella. Isabel no pretendía ser heroína, pero su historia tenía algo que conmovía: autenticidad. Y en un mundo lleno de máscaras, eso era revolución. Publicó un libro meses después. Se tituló La mujer del espejo. No era una biografía, era un diario emocional, un viaje interior. Hablaba de traición, sí, pero también de reencuentro, de cómo reconstruir tu identidad cuando alguien intenta borrarla, de cómo salir del fondo sin perder la esencia. El libro fue un éxito, no por la escritura perfecta, sino por la verdad que transmitía. Alejandro lo leyó en silencio. Cuando terminó, la abrazó. «Es lo más valiente que has hecho», le dijo. Isabel sonrió, porque sabía que, detrás de cada palabra, había sangre, lágrimas y libertad. Un día, caminando por el parque, encontró a una joven llorando en una banca. Se sentó a su lado sin preguntar nada. Solo ofreció un pañuelo. «¿Te hicieron daño?», preguntó suavemente. La chica asintió. Isabel le dijo: «No te prometo que dolerá menos mañana, pero sí te aseguro que un día, esto que ahora te parte, será lo que te construya». La joven la miró con asombro. «¿Cómo lo sabes?». «Porque fui tú. Y ahora, estoy aquí». Las dos se abrazaron. No sabían sus nombres, pero no hacía falta. A veces, basta con compartir humanidad. Empezó a dar charlas en universidades. Hablaba de autoestima, relaciones tóxicas, límites emocionales. No con teorías, sino con historias reales. Con preguntas incómodas. Con frases como: «El amor no se mide por lo que aguantas, sino por lo que eliges no permitir». Estudiantes, profesoras, incluso hombres, se le acercaban después. «Gracias por abrir los ojos de tantas». Isabel no se sentía salvadora, solo faro, y eso ya era mucho. Su voz, que antes temblaba, ahora guiaba, porque había aprendido que lo más valioso no era lo que perdió, sino lo que descubrió en medio del dolor. Alejandro la sorprendió un viernes por la noche. Una cena al aire libre, velas, música suave. Isabel se rió al verlo nervioso. «¿Qué pasa contigo?», le preguntó. Él sacó un pequeño sobre. Nada de cajas ni anillos costosos. Solo un papel. En él, una frase: «Ahora tú decides todo». Ella lo miró sin hablar. Luego, con una mezcla de emoción y calma, respondió: «Sí, pero no porque me falte algo, sino porque contigo todo está en equilibrio». Era un compromiso sin contratos. Un acuerdo de respeto. Un sí que no nacía de la necesidad, sino de la elección. La casa en la que vivían no era grande, pero estaba llena de detalles. Libros en cada esquina. Plantas que Isabel cuidaba con cariño. Fotografías de viajes. Frases pegadas en la nevera. Y una que destacaba en la entrada: «Aquí vive una mujer nueva». No era solo una frase decorativa. Era una declaración. Porque Isabel ya no era la que temía preguntar, ni la que esperaba atención para sentirse viva. Era la que elegía, la que sentía, la que vivía con los ojos bien abiertos. Y esa versión suya era su mayor logro. Cada día era distinto. Algunos tranquilos, otros desafiantes, pero todos eran suyos. Porque lo emocionante de reconstruirse es entender que nunca terminas de descubrirte. Y ella lo sabía. No era un camino recto. Era uno lleno de curvas, pero con paisajes hermosos. Isabel ya no soñaba con un felices para siempre. Soñaba con un libre para siempre. Y eso sí que era un final digno de aplaudir. La cárcel olía a desinfectante y resignación. Isabel caminó por el pasillo central sin mirar a los lados. No era su primera visita a una institución así, pero sí era la más personal, la más simbólica, la más definitiva. Martín esperaba al otro lado de un vidrio, con ese rostro avejentado por la culpa y la derrota. No era el hombre altivo de antes. Era alguien quebrado,
sin máscaras. Cuando la vio entrar, sonrió débilmente. «Gracias por venir», dijo, como si aún tuviera derecho a su tiempo. Isabel se sentó frente a él, no por compasión, sino porque quería cerrar el círculo, mirar su pasado a los ojos y no temblar. «No voy a justificar lo que hice», comenzó él. «Solo quiero que sepas que, desde aquí, lo entiendo todo. Cada gesto tuyo, cada silencio, cada paso que diste para salir de esto». Isabel no respondió, solo lo observaba, no con rencor, sino con distancia. Martín siguió hablando. «Pensé que tenerte era suficiente. Nunca valoré quién eras realmente. Me cegó el ego, la ambición. Y ahora, solo me queda aceptar». Isabel respiró hondo. «Yo no vine por tus palabras. Vine por mí, para comprobar que ya no me afecta escucharte, para confirmar que ya no me defines». Martín bajó la cabeza. Sabía que no había redención posible, al menos, no de parte de ella. La conversación duró apenas 15 minutos, pero fueron suficientes. Cuando se levantó para irse, Martín la miró por última vez. «¿Algún día podrás perdonarme?» Isabel dudó. Luego dijo, «No lo sé, pero hoy ya no te odio». Martín asintió, y por primera vez, entendió que el perdón no siempre viene en forma de abrazo. A veces, llega en forma de libertad, de silencio, de no cargar más con la memoria del dolor. Isabel salió del lugar con el alma en calma. No por él, por ella, porque la justicia verdadera no siempre está en un tribunal. Está en el alma en paz. Esa misma tarde, Alejandro la esperaba en el parque. Le tenía preparada una sorpresa, una cesta con frutas, vino y una manta extendida bajo el árbol donde se dieron su primer beso. Isabel sonrió. Se quitó los zapatos. Caminó descalza sobre el pasto. Se sentó junto a él. «¿Cómo fue?», le preguntó. «Liberador», respondió. No hablaron más del tema. No hacía falta. Alejandro sabía que ella había dado un paso importante. Y ella sabía que ya podía mirar hacia adelante sin cadenas. El pasado ya no dolía. Solo enseñaba, como una cicatriz que dejó de arder. Esa noche, cenaron en casa. Música suave, velas encendidas. Un ritual cotidiano que se había vuelto sagrado. Isabel cocinó su platillo favorito, lasagna vegetariana. Alejandro sirvió el vino. Brindaron. «Por nosotros», dijo él. «¿Por mí?», respondió ella, sonriendo. «Y por la mujer que elegí ser». Alejandro levantó su copa. «Por la nueva Isabel. No la que sobrevivió, sino la que se atrevió a renacer». Se miraron. Sin prisa, sin miedo. Porque el amor verdadero no llega para rescatar, llega para acompañar. Y eso era lo que habían construido. Pasaron los días, y la historia de Isabel comenzó a transformarse en legado. Su libro fue traducido a varios idiomas. La invitaron a congresos internacionales. Recibía cartas de mujeres que, gracias a su historia, tomaron decisiones valientes. Isabel leía a cada una con el respeto de quien sabe que compartir una herida no es debilidad, es generosidad. No se creía guía espiritual ni referente, solo alguien que decidió no callar más. Y eso, en un mundo lleno de silencios impuestos, era un acto revolucionario. Un domingo cualquiera, Alejandro la llevó a la playa. Al atardecer, caminaron por la orilla sin hablar. Solo sentían. Isabel recogió una concha y la guardó en su bolso, para recordarme que hasta lo más duro puede ser bello si el tiempo lo suaviza. Alejandro la abrazó por detrás. «Tú eres como esa concha. Has pasado por tormentas, pero aquí estás, brillando». Ella rió, brillando con arena, pero brillando. Y ambos supieron que la vida, ahora, se trataba de eso, de caminar livianos, de reír sin explicaciones, de amar sin miedos. Una noche, al volver de un evento, Isabel se miró al espejo. No buscó defectos, tampoco se elogió, solo se reconoció, se tocó el rostro, se sonrió. «Gracias por no rendirte», se dijo a sí misma, y entendió que el verdadero amor propio no nace del orgullo, nace del perdón, de la compasión con la que decides cuidarte cuando nadie más lo hace. Cerró la luz del baño y fue a acostarse. Alejandro ya dormía. Se metió bajo las cobijas y sintió esa paz tan rara que solo llega cuando todo ha sido dicho, enfrentado y resuelto. En sueños, volvió a esa puerta, aquella que un día abrió y la cambió para siempre. Pero esta vez, no había miedo del otro lado, solo un reflejo de sí misma, sonriéndole.
Despertó con lágrimas en los ojos. No de tristeza, de certeza, porque por fin entendía todo. Cada decisión, cada error, cada paso, todo la había traído aquí, a este momento, a esta versión de sí misma. Y no cambiaría nada, porque incluso lo más duro fue el cimiento de su fuerza. Esa mañana, caminó al balcón. El sol acariciaba su piel. Respiró hondo, cerró los ojos y susurró: nunca más abriré una puerta sin saber qué busco del otro lado. Porque ahora, ya no necesito encontrarme en los ojos de nadie. Ya me tengo. Ya soy. Y eso es mi victoria. Hoy viste cómo abrir una puerta puede ser mucho más que un gesto físico. Es enfrentar la verdad cara a cara, incluso cuando duele. Pero todo esto comenzó antes, con otra puerta, y con palabras que le helaron el corazón. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que entró al hotel donde su esposo se escondía, y lo que escuchó ahí fue la primera señal de que nada volvería a ser igual. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada detalle de esta historia aún tiene mucho por revelar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.